Peñablanca es un sector residencial ubicado a 2 horas de la capital de Chile, que es Santiago. Y en Peñablanca existe una pequeña montaña llamada el Monte Carmelo, donde apareció la Santísima Virgen María hace algunos años. Con este audio quiero compartir lo que el padre Contardo escribió en un libro que él hizo con traducción al inglés acerca sobre Peñablanca. Él fue testigo directo de estas apariciones y fue el guía espiritual de aquel niño llamado Miguel Ángel, quien recibió los mensajes de Nuestra Señora. Hace algún tiempo yo fui a Peñablanca hace muchos años y conocí al padre Contardo personalmente. Las personas que alguna vez lo vimos y que sabemos un poco sobre su historia, conocemos cuánto sufrió cuando fue castigado y removido, solo porque él decidió creer en las apariciones de la Santísima Virgen. Esta es solo una pequeña manera de honrar su memoria y de hacerle saber que yo no olvidé lo que él me dijo. La Santísima Virgen María se apareció ante este niño, quien era huérfano. Él vivía en un orfanato, no tenía mucha formación, y cuando él dijo que esta señora se había aparecido ante él, ella dijo: yo soy el Inmaculado Corazón de la Encarnación del Hijo de Dios. En 1984, mientras este niño y otras personas estaban rezando el Santo Rosario, la Santísima Virgen apareció en una de las fotografías porque el niño sabía que tenía que tomarse alguna foto y pidió tomar una imagen de la Virgen de Lourdes. Y en vez de la imagen esta de la Virgen de Lourdes, aparte de esta imagen salieron otras fotografías que no tienen explicación, porque no tienen una explicación lógica de cómo pudieron aparecer ahí. Es por eso que estas fotografías fueron enviadas a profesionales en diseño, en arte, fotógrafos profesionales, para poder analizar esta imagen. Todos concluyeron diciendo que la perfección de esta mujer en la imagen era algo que nunca ellos antes habían visto. Concluyeron diciendo que esta imagen era sobrenatural por la perfección de esta mujer en la imagen y de todo su alrededor. La primera aparición de la Santísima Virgen María en Peñablanca tuvo lugar el 12 de junio de 1983 y su última aparición fue el 12 de junio de 1988. El padre Contardo dice lo siguiente: aquellos que fueron testigos de estos eventos experimentarán emociones encontradas con esta narrativa. Por un lado, el asombro ante la existencia de las apariciones de la Santísima Virgen en Chile, y por otro, la incredulidad y la tenaz oposición de algunas autoridades de la Iglesia y de parte del clero, incluso para considerar la realización de una investigación seria y profunda de estas apariciones. Es sorprendente que sin argumentos consistentes, sino más bien con argumentos que rozan lo absurdo, se desestimen los innumerables eventos sobrenaturales que ocurrieron en Peñablanca. Estos eventos, respaldados por fotografías, videos
grabaciones y el testimonio de miles de testigos, especialmente de conversos. Todo esto fue simplemente ignorado. Debemos entender que todos estos eventos se consideraron falsos sin que hasta la fecha se haya dado una explicación de cómo podrían haber ocurrido naturalmente. Simplemente fueron desestimados sin una explicación lógica. Al mismo tiempo, uno tendría que asumir que el testimonio de decenas de miles de personas fue producto de su propia imaginación, o que de alguna manera fueron engañados por efectos técnicos, lo cual implica cuestionar implícitamente las capacidades de razonamiento de todas aquellas personas. Dadas las condiciones bajo las cuales ocurrieron estos fenómenos sobrenaturales, ¿podría alguien en su sano juicio considerar posible engañar a tantas personas? Y finalmente, como si todo esto anterior no fue suficiente, ¿por qué ignoraron o descartaron la existencia de un número infinito de conversiones? ¿Acaso las conversiones no significan nada? En cualquier caso, no es la primera vez que se necesitan muchos años para un reconocimiento oficial de la existencia de un acontecimiento sobrenatural como este. La veracidad de los hechos ocurridos en Peña Blanca fue cuestionada porque algunas personas sufrieron lesiones en la vista al mirar al sol. En opinión del padre Contardo, está claro que estas deberían atribuirse a las instrucciones quizás imprecisas e impartidas en ocasiones a la multitud de decenas de miles de personas, considerando las dificultades de la comunicación que esto implicaba. Pero por encima de todo, estas lesiones ocurrieron debido a la imprudencia y la contención de aquellos que insistieron en hacer las cosas en momentos que no eran los especificados por la Santísima Virgen María. En el caso particular de Peña Blanca, el comportamiento del vidente después de que la aparición terminó ayudó a crear un sentido de escepticismo. Desafortunadamente, no se tuvo en cuenta que esto era una prueba adicional de fe y que el vidente actuaba de acuerdo con el libre albedrío que todos tenemos. Es absurdo pensar que solo porque una persona ha sido vidente, su destino está predeterminado y que necesariamente tiene que comportarse de una manera determinada. Puede elegir su propio camino, aunque pueda parecer completamente equivocado, sin que su comportamiento haga que su desempeño previo como vidente sea menos confiable. Fin de texto del padre Contardo. Y con esto solo quiero agregar que efectivamente el vidente se equivocó, tomó un camino equivocado. Cuando al padre Contardo lo sacaron de ahí, lo castigaron, el vidente quedó solo. El vidente fue guiado quizá por algunas personas de mal proceder. Y él tomó la decisión de convertirse en una persona transgénero. Y gracias a esto, muchas personas dejaron de creer en estas apariciones porque como él fue el que recibió el mensaje, cuando ahora tú hablas con alguna persona del área o del país, la mayoría desconoce estas apariciones y otro porcentaje simplemente las cree como falsas. Y está bien que nuestra Santísima Madre, es verdad que ella se aparece o ha aparecido en muchos lugares en el mundo. Y muchos están en proceso de investigación, pero Peña Blanca nunca entró en ese proceso porque la descalificaron antes. Entonces, nosotros tenemos que obedecer a nuestra Santa Iglesia Católica.
Y quizá algún día la iglesia pueda retomar los estudios y pueda analizar todas las pruebas que hubieron en ese momento para poder quizá estudiar eso y poder tomar una decisión. Porque a veces Dios le da las gracias a una persona y le otorga dones sobrenaturales. Dones que van mucho más allá de nuestro entendimiento. Porque nosotros no podemos comprender las cosas de Dios. Y mucha gente siempre va a razonar y nunca va a ir más allá. Pero lo que es de Dios y no muchas veces lo podemos comprender. Y muy a pesar de que esta persona que tuvo una responsabilidad, porque una persona que recibe una gracia, un don celestial importante, tiene una responsabilidad y tiene una misión, porque los dones son para la salvación de las almas. Y cuando Dios te da ese regalo y tú simplemente tomas un camino equivocado, lo que te espera después, o sea, tenemos que rezar mucho por esta persona que se equivocó, porque quizá confundió a muchas almas, pero por sobre todo desestimó las apariciones y ahora la gente no cree porque esta persona tomó un camino equivocado. Pero fuera de eso, esto no quiere decir que esas apariciones sean falsas. Y que si la Madre Santísima realmente fue a ese cerro y se apareció en ese tiempo ahí, qué pena que nadie crea en esas apariciones, ni la gente de su propio pueblo. Es verdaderamente una pena que no conozcan las apariciones de Peña Blanca. Y como digo, debemos obedecer a nuestra Santa Iglesia Católica. Y debemos siempre recordar que nuestra Madre Santísima siempre está con nosotros y siempre nos ha pedido la consagración a su Inmaculado Corazón. Porque el corazón de María, el triunfo del Inmaculado Corazón de María, quizá esté cerca. Y cuando eso suceda, toda la verdad de todos los santuarios que están en investigación, que están en estudios o que han sido simplemente rechazados, toda esa verdad saldrá a la luz, porque el corazón inmaculado de María triunfará.